Hola. Se le hace a uno muy raro estar en casa y al mismo tiempo en el Arcón, después de todos estos años viajando y llevando las historias a los lugares donde se gestaban. Y ahora, el Arcón desde casa, pero entrando en la Huesta. Y si bien no tenemos los paisajes a los que estamos acostumbrados, sí tenemos las voces que forman parte de ellos. Y por eso, en este programa, por segunda vez, vamos a escuchar voces que tienen ciertas notas de esperanza. Y además cuentan con la credibilidad, porque su actitud en su trabajo, en su escenario, en su profesión o en su tierra, siempre nos convenció. Y ahora necesitamos que nos den su opinión. Y con las de unos cuantos os dejo. Tú y yo, todos estos años, hemos tratado de demostrar que era un error la huida de la naturaleza, ¿no? Pero, claro, lo que a mí no me gusta tampoco es que sea involuntario. Sí que me gustaría que hubiera ese retorno al medio rural tan necesario y tan conveniente a veces, pero que hubiera sido de una forma más natural y eso, más voluntaria. Siempre podemos hacer lecturas a la medida de nuestras creencias, ¿no? Porque somos así como sociedad, pero desde luego yo creo que esta crisis es una lección de humildad, ¿no? Sin embargo, algo tan diminuto e incluso no vivo, ¿no? De forma autónoma como es un virus, está poniendo a todo este sistema a nivel global en jaque y patas arriba. De tal forma que en estos momentos la jerarquía de valores sobre la que hemos construido el edificio de los prestigios y de los reconocimientos en los últimos años van a variar. Es decir, en estos momentos un sanitario, un periodista, un barrendero, una cajera de supermercado tienen más valor que muchos ídolos ante los que nos habíamos rendido con pleitesía, reconociéndoles retribuciones desmesuradas que al final se han revelado efectivamente tan frágiles como nosotros frente a que nos están sacando las castañas del fuego y que es justo que reconozcamos. Es que diré siempre que las personas con discapacidad han tenido tan poco a lo largo de su vida que de repente el que les pidan un esfuerzo más, el que tengan que aislarse, lo llevan con mayor dignidad que las personas que nos consideramos normales. Pues bueno, la gente se ha volcado y ha dicho, vale, yo te ayudo. Porque también pensamos que llevárselo al domicilio facilitaba de cierto modo también la seguridad y la comodidad de que no fuese la gente a comprar a la calle. El progreso en el cual hemos vivido hasta ahora es un progreso que no pone por delante a las personas. Es un progreso que no pone por delante la salud de la gente. Es un progreso que debemos parar. Abrir los brazos y la mente y repartiros, que solo nos enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos compartamos amores, lágrimas y sonrisas. Ama, ama, ama y ensancha el alma. Porque ellos nos dieron la vida, porque nos han cuidado desde pequeños, porque nos han regalado su conocimiento y porque son el rostro de la experiencia, porque les debemos todo lo que somos, porque ahora se merecen que les cuidemos nosotros. Quédate en casa. Hazlo también por tus mayores, porque ellos son un grupo de alto riesgo. Se merecen un enorme aplauso por seguir donde están, por vivir donde viven y por ser ángeles custodios del mayor patrimonio natural y cultural que tenemos. Porque ahora lo nuestro son los nuestros, porque simplemente nos necesitan. Ayudándonos los unos a los otros, podremos contra el virus. Quédate en casa. Nuestro siguiente invitado es Joaquín Díaz, alguien que lleva atesorando una buena parte de la memoria
oral, escrita y cantada de esta tierra. Alguien que ha escuchado el sonido de la tierra y las voces de los que la han habitado en los 2 últimos siglos. Por eso hoy la opinión de Joaquín ante una situación como la que estamos viviendo es mucho más que necesaria. Joaquín, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Pues en lo personal no ha cambiado mucho la historia, es decir que yo ya sabes que tengo costumbres morixeradas, me levanto muy tempranito, trabajo y si no tengo ninguna conferencia que dar o alguna reunión, pues normalmente no me muevo de casa, de manera que en lo personal, como digo, no me ha afectado nada. Por supuesto que me afecta en cuanto que soy una persona que está dentro de una sociedad y va viendo pues, los momentos tristes y los momentos angustiosos de algunas familias, ¿no? Nos ha tocado incluso, en nuestro caso, quien fue presidente de la Asociación de Amigos de la Fundación, Paco Villares, pues ha fallecido, ¿no? Y claro, esto es terrible, nos da una pena enorme, pero bueno. La realidad ha traspasado la ficción. La situación en la que nos encontramos es casi inexplicable. Es inexplicable, porque realmente, aunque hayamos visto muchas películas de ciencia ficción, no alcanzan a la realidad que estamos en este momento padeciendo, ¿no? En cualquier caso, yo siempre he confiado en el individuo, he confiado en el ser humano y creo que tenemos una capacidad de adaptación tremenda, que es lo que nos salva. Suenan trompetas que anuncian un regreso al medio rural. ¿Será esta la forma de recuperar lo perdido y reemprender de nuevo, poner en marcha de nuevo una vida diferente a la que estábamos acostumbrados? Hombre, tú y yo todos estos años hemos tratado de demostrar que era un error la huida de la naturaleza, ¿no? Pero, claro, lo que a mí no me gusta tampoco es que sea involuntario. Sí que me gustaría que hubiera ese retorno al medio rural tan necesario y tan conveniente a veces, pero que hubiera sido de una forma más natural y eso, más voluntaria. A pesar de la competencia de las televisiones, que es enorme, prueba de ello que ahora mismo estamos en televisión, lo cierto es que las familias, el común, recluido en sus casas, ha vuelto a comunicarse, a jugar y quién sabe si a cantar las viejas canciones o a escuchar historias que hacía mucho tiempo que no escuchaban. Pues sí, por un lado hemos estado los profesionales, por decirlo entre comillas, dando un poco lo que teníamos en nuestra mano para que otros pudieran entretenerse, divertirse, sobre todo los niños. Y por otro lado, la propia confinación de la familia pues, ha hecho que estuvieran, aunque dentro de la casa, pero que estuvieran más cerca y que pensaran los unos en los otros. Eso va un poco en contra del individualismo feroz de nuestra época, pero durante un tiempo pues no está mal comunicarse mejor, saber lo que dicen los padres, en fin, asimilarlo. Y si encima están los abuelos, pues mejor todavía, porque sabrán contar algún cuento y lo transmitirán con más facilidad. Joaquín, ¿cómo amanece en Urueña estos días? Pues el amanecer yo le veo, claro, le veo venir, porque levantándome a las 6, pues todavía es de noche y sí, amanece como siempre. Y como parafraseando a Cuerda, amanece que no es poco. Es decir, que nosotros tenemos que dar las gracias a Dios de que estamos bien y procurar, en fin, seguir todas las normas que se nos dicen y que siempre se quedan cortas, porque por lo que se ve, este bicho es muy malo. Tienes tiempo, como todos, para pensar, que tú es algo que has ejercido siempre y con bastante buen tino. Pero
¿Qué piensas de lo que va a pasar? ¿Qué solución va a haber? ¿Cómo auguras los próximos meses? Pues yo creo que la solución es personal, para empezar. O sea, cada uno de nosotros tenemos que sacar unas consecuencias, tenemos que ver qué ha sido inútil en nuestra vida durante tanto tiempo y que nos hemos acostumbrado a ello porque parecía que, bueno, no importa, y quedarnos con lo esencial, con lo que tiene que servirnos para vivir, para convivir más moderadamente. Y yo creo que a partir de esas reflexiones personales tiene que salir todo lo demás. Por supuesto que la parte social pues tendrá que ir muy poco a poco, porque por lo que se ve todavía hay peligro en fin, de contagio y procurar consolar a los que quieran o los que estén en este momento pasando malos ratos y tener el ánimo fuerte. ¿Qué le vamos a hacer? No quiero perder la actualidad y tu actualidad literaria la estamos leyendo. Yo personalmente estoy hojeando esa historia que nos ha sorprendido a todos con La sangre inútil, que a través de internet, tu último libro, y sorprendido tu relación con México, donde aparece el propio Zapata, la Revolución, Porfirio, donde aparece Zamora, y antes de llegar a Urueña pasas por Viana, y el recuerdo de todo lo que nos has contado, pero casi en un texto galdosiano de la familia, donde entra desde la Revolución de México hasta nuestros días. Alucinante la historia de tu familia, ¿eh? Yo creo que tiene gracia por lo menos, y no es solamente mi familia, es decir, yo creo que muchos nos vemos representados en esa época, en esos momentos, en esas generaciones. Y eso es lo que me ha servido más, porque no ha sido una cosa, un mirarme al espejo y decir todas las cosas que sabía de mi familia, sino que creo que puedo ayudar a otros porque esas otras personas van a ver también en esa época y en esas circunstancias pues muchas cosas que tienen que ver con su vida, sus padres, sus abuelos, en fin, todo lo que ha significado para nosotros en este tiempo ese árbol genealógico. Leyendo La sangre inútil, cuando llegan las páginas del Alto Cares, de las ruinas del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz de Inguanzo. Recuerdo que un día me lo contaste de pasada y ahora lo he podido constatar. Efectivamente. Bueno, ese palacio estuvo en ruinas un tiempo desde que mi abuela lo dejó, pero luego lo han recuperado unas personas que debían de ser de una familia cercana o lo que fuera, lo adquirieron y lo han recuperado, lo cual me encanta porque además yo lo que sí que sigo teniendo son pues todos los documentos de lo que hicieron los notarios al tomar nota de todo lo que había en el palacio cuando se hizo, en fin, cuando murió el marido de mi abuela y mi abuela se casó con mi abuelo. Entonces, ese es el momento en el que los notarios pues, van a tomar nota y hacer un inventario de todos los bienes que había en el palacio, que por cierto, para mí ha sido muy bonito descubrir que tenían unos ejemplares de la Ilustración española y americana. Es algo que yo también he perseguido durante mucho tiempo y que ahora tengo. Pues desde luego es un placer leerlo y se lo recomiendo a todos, porque llevas muchos años hablándonos de los abuelos, pero nunca nos habías dicho cómo se llamaban los tuyos, Nicanor y Fernanda, y es una maravilla. Joaquín, que espero que pronto nos demos ese abrazo. Elígeme el lugar, en Urueña, por ejemplo. Donde usted quiera, como siempre. Es que te sigo, que soy un admirador y que tenemos que estar... Por Dios. No, que tenemos que estar en este momento más fuertes que nunca, Javier. Estoy seguro. A tus órdenes siempre. Joaquín, un abrazo muy fuerte, amigo. Gracias. La conocí hace algunos años, pero siempre tuve la sensación de haberla conocido desde niña, porque ella
ha formado parte de la historia de mi país y de mi cultura. Odile Rodríguez de la Fuente es hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Y es curioso, Félix siempre ha sido noticia, a una hora que se celebra el centenario de su nacimiento, porque mucho de lo que dijo, o casi todo, nos ha servido. Pero qué casualidad, que ahora, en estos momentos en los que una pandemia paraliza el planeta, muchos nos acordamos de Félix por lo que dijo al respecto. Odile, ¿tiene algo que ver lo que nos está pasando con aquello que dijo tu padre en más de una ocasión? Hombre, siempre podemos hacer lecturas a la medida de nuestras creencias, ¿no? Porque somos así como sociedad. Pero desde luego yo creo que esta crisis es una lección de humildad, ¿no? El darnos cuenta que aunque nos hayamos sentido tan empoderados por la ciencia, la tecnología, la economía, nos hayamos sentido como que no tenemos nada que ver con el resto de formas de vida, que somos casi como alienígenas venidos de otro planeta, que es lo que decía mi padre, ¿no? Que nos considerábamos como una especie ajena al entramado de la vida. Sin embargo, algo tan diminuto e incluso no vivo, ¿no? De forma autónoma, como es un virus, está poniendo a todo este sistema a nivel global en jaque y patas arriba. Así que como mínimo es una lección de humildad, de darnos cuenta de que sí, que somos vida pensante, solamente una especie más, aunque seamos una especie única y maravillosa, pero que dependemos del resto de formas de vida, sin duda. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál fue la sensación que recibes cuando en tan solo unos días cambia nuestra vida totalmente? Bueno, pues además me pilló en medio de la promoción del libro y fue justo el día que íbamos a hacer la presentación en Madrid del libro, que iba a ser el 13 de marzo. Y cuando se declara el que nos quedemos en casa fue el 14, que es el aniversario, la fecha del 40 aniversario del fallecimiento de mi padre. Entonces, pues me pilló muy por sorpresa porque estaba muy ocupada con todo el tema de promoción y demás. Y es asombroso porque en nuestras vidas siempre hemos sentido que esto no se podía parar, ¿no? Como digo, las creencias son muy importantes porque vemos la realidad a través de las gafas de las creencias, y la creencia era que esto era absolutamente omnipotente e imparable. Odile, el título del libro es Félix, un hombre en la tierra. Por cierto, ¿le tienes ahí? Enséñamelo. Sí. ¿Cuándo lo vas a presentar en Burgos y en Castilla y León? Bueno, pues será una de las primeras plazas, como te puedes imaginar, pero claro, como se supone que todo lo que son reuniones y bueno, afluencia de público va a ser una de las cosas que más se va a retrasar cuando salgamos de la cuarentena, pues la verdad es que yo prefiero ir viendo un poco sobre la marcha. Igual te da tiempo a hacer alguna enmienda en el texto del libro, porque Félix, un hombre en la tierra, vaya tierra la que nos encontramos ahora. Desde luego, pero no hace falta, porque el libro es un libro tan sumamente visionario que incluso se pueden extraer muchas de las citas. Alguna de ellas está rulando por las redes, se ha hecho viral, y es en la que mi padre habla de la importancia de la ciencia y de cómo por la ideología y la política, pues la gente que de verdad sabe de forma objetiva, pues no puede tomar las decisiones que conciernen a nuestro bienestar y a nuestra supervivencia. Aunque parezca mentira, cuando la humanidad tiene que tomar una medida inmediata, drástica, absolutamente trascendente, cuando a usted, por ejemplo, le tienen que operar de apendicitis, llama a un científico, a un médico, a un cirujano para que lo haga. Cuando usted o yo tenemos que curarnos una pulmonía, echamos mano de un antibiótico que ha sido descubierto por un científico. Cuando hay que hacer un puente para que pase sobre él un ferrocarril que no queremos que se caiga en el momento en que vamos dentro, echamos mano de otro científico, de un ingeniero. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo, quien lo decide es un hombre que generalmente tiene muy poco de científico, y si lo tiene es por casualidad. Es un político, en la base de cuya política hay filosofía, pero muy pocas veces ciencia. Y hablando de reflexiones, hay algo que a ti te reconforta mucho, y además yo lo sé que así es, que la figura de Félix tiene muchas dimensiones.
tiene muchas lecturas, pero había una lectura que a ti siempre te preocupó mucho y era enmarcarle dentro de la naturaleza, de la preocupación por aquel planeta azul, de esa preocupación que va mucho más allá de los animales, del totémico, icónico lobo y de la fauna. Era la Tierra, era el planeta, una de sus mayores preocupaciones, y el hombre que lo habitaba. Sí, sí, así es. Bueno, de hecho, una de las razones que yo he sacado el libro es precisamente para reivindicar esa dimensión más humanista y más profunda, filosófica, incluso de mi padre. Aunque lo recordemos y con todo el cariño, además, como el amigo de los animales, yo creo que mi padre fue sobre todo el amigo del ser humano, porque lo que más le inquietaba dentro de lo que es el fenómeno de la vida era el que la vida hubiera dado lugar a esa capacidad de reflexión y de autoconciencia, ¿no? Era algo que le llamaba profundamente la atención y él estaba convencido de que este gran parto de la vida, que es la vida pensante y consciente, no podía ser en vano, ¿no? No podíamos ser nosotros los agentes de autodestrucción de nuestra propia especie y de la de muchísimas otras especies que nos acompañan en el planeta. No quisiera monopolizar en este sentido, pero los aullidos y el aullido del lobo va a ser una sintonía que te va a acompañar de por vida. Y por cierto, en Castilla y León, en Sanabria, en la provincia de Zamora, en Robledo, donde está el centro ibérico del lobo ibérico, ¿te has quedado a gusto después de que tu padre y la figura de Félix Rodríguez de la Fuente esté identificado con este centro que es nuestro, que es de todos los habitantes de Castilla y León? Sí, por supuesto. Me he quedado encantada porque tiene muchísimo que ver con su legado, ¿no? Y su legado fue el de acercar, el de educar, el de concienciar a través de las mejores herramientas de seducción que son los animales. Y desde luego los animales, los mamíferos, que son los más próximos a nosotros, y qué duda cabe que un animal como el lobo, que es el único otro cazador social con el que compartimos el Paleolítico, que fue nuestra infancia colectiva, y que en aquella época no era un competidor, sino un colaborador, ¿no? Y un hermano, como decía mi padre. Y en los ojos del lobo yo creo que él, desde luego, sentía, percibía el espíritu de lo libre y de lo salvaje y nuestra verdadera esencia como naturaleza pensante. Hasta siempre, amiga, que guárdate en el archivo de los abrazos uno para mí que estoy deseando devolvértelo en cuanto esto acabe.